seguimos con la ciudad de Bolívar, con el municipio de Bolívar. En esta oportunidad, bueno, van a hacer una exposición conjunta, Erika Moriones, la arquitecta Erika Moriones, que es directora de Vivienda y Hábitat del municipio de Bolívar, es arquitecta por la Universidad de La Plata, ha sido ayudante en la FAU en primer año de arquitectura y sexto, y ayudante de los cursos de ingresos, trabajó en el Colegio de Arquitectos de La Plata, fue directora de la obra del Cine Avenida de la ciudad de Bolívar, y desde ahí fue convocada por la gestión municipal para trabajar. Sus inicios en la gestión se dieron en los proyectos de Promeva, Programa de Mejoramiento Barrial, y desde el 2017 es directora de Vivienda y Hábitat del municipio de Bolívar. Su tema va a ser implementación de proyectos sobre viviendas en el marco de la Ley 14.449. Y va a ser conjunta la disertación con el arquitecto Mariano Martín, que es director de planeamiento territorial del municipio de Bolívar. Es arquitecto por la Universidad de La Plata, cuenta con diversos cursos de posgrado en su especialidad. Desde el 2011 hasta la actualidad se desempeña como director de planeamiento del municipio de Bolívar, destacando como tarea fundamental la realización de 2019 del nuevo Código de Desarrollo Urbano de la ciudad de Bolívar, que se puso en vigencia en el año 2020. Además, se desempeñó como profesional en su actividad independiente. El tema que nos trae el arquitecto Martín es el nuevo Código de Desarrollo Urbano en el municipio de Bolívar, estrategias y herramientas para la aplicación de la ley de. Le doy la bienvenida a ambos. Van a hacer, creo, tengo entendido, una disertación en conjunto. Adelante. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, no sé si quieren que comience yo hablando un poquito del contexto del nuevo código y demás. Y, bueno, por ahí Erika hace sus aportes y su temática más relacionada a la vivienda. Bueno, les comento un poquito. En realidad, bueno, el código nuevo fue un arduo proceso justamente de ir desarrollándolo a lo largo de 8 años más o menos de gestión municipal. Contaba, digamos, con una vieja zonificación del año 79, totalmente emparchada, con excepciones, digamos, en la periferia para habilitar zonas extraurbanas y demás. Obviamente demanda eso ese tipo de demanda, digamos, venía del mercado inmobiliario, que muchas veces son los que van marcando lamentablemente el crecimiento de las ciudades. Y bueno, por suerte pudimos desarrollar este código, el cual tuvimos bastante acompañamiento del Colegio de Arquitectos. Nosotros acá pertenecemos al Distrito 7, y bueno, por ahí tenemos municipios vecinos, linderos, que han sido punta de lanza en esto, como el caso de Trenquelauquen, que siempre ha estado a la vanguardia en las políticas urbanas. Y bueno, se armó ahí un lindo grupo, digamos, de todas las dependencias municipales, y el colegio en cierta forma hacía ahí de nexo para ver en qué situación estaba cada municipio. Y bueno, a raíz de eso se desarrollaron infinidad de jornadas con la provincia, bueno, de diferentes temáticas que fueron aportándonos bastantes herramientas para llevar a cabo el nuevo código. Y por ahí, bueno, metiéndonos un poquito ya en cuestiones relacionadas a la ley de hábitat, nosotros justamente, creo que fueron, no sé, 2 meses
previo a la sanción provincial, habíamos obtenido la ordenanza local de plusvalía o contribución por mejora, que recuerdo que teníamos un mayor porcentaje de captación del que proponía la ley como mínimo, que creo que es del 10%, ¿no? Y bueno, nosotros ya arrancábamos en ese momento en un 12%. Fue, digamos, los primeros años medio difícil de implementar, porque al no tener el código todavía sancionado, estábamos ahí en un gris de cómo llevarla a cabo. Entonces, me acuerdo que, bueno, una de las primeras cuestiones ahí que pudimos tratar de implementarla fue en usos que había dentro de la propia ciudad, incompatibles, digamos, con la actividad de la vivienda, del comercio y demás. Un caso de eso era un frigorífico que había quedado, un ex frigorífico de Liebre, que había quedado lindero al casco urbano. Bueno, había pasado a ser una construcción totalmente, digamos, abandonada, que generaba inconvenientes delictivos ahí y demás. Así que, bueno, le propusimos en ese momento a los propietarios implementar la ley, ¿no? Generando un consorcio urbanístico. Y digamos, el consorcio lo que nos permitía era fraccionar en menor dimensión a lo que la ley, digamos, la 8912 nos permitía. Así que bueno, generamos ahí en una media manzana, creo que son 14 lotes digamos, de 8 metros de frente, y bueno, eso nos permitió a su vez demoler el viejo edificio ese que generaba un montón de inconvenientes ahí en las inmediaciones, y obtuvimos en ese momento, aplicando el 12%, bueno, apenas 2 lotes, ¿no?, de captación. Pero bueno, pero fue como el germen, digamos, de empezar a hablar de la ley de hábitat y de todas las herramientas que nos permitían. Después, con el correr de los años, creo que fue al otro año o al siguiente, esto estábamos hablando ya del 2014, y creo que fue en el 2015, principios del 16, también hicimos una operatoria similar, pero en una vieja planta de silos, también lindera a la planta urbana de Bolívar, donde de esa forma, bueno, desafectamos la planta de silos, y como en la playa ahí de maniobra generamos también un loteo, del cual se captó parte del suelo generado, y el municipio pudo, en conjunto justamente con una institución importante en Bolívar, que es la Cooperativa Agropecuaria, y que tiene, bueno, mucho arraigo en la comunidad y demás, que era propiedad de ellos este inmueble. Nosotros nos quedamos con la planta en sí, pero para desarrollar un proyecto dentro de los silos. Digamos, reconvertirlos en ese momento eran comunidades funcionales, que iban a pasar a ser la residencia universitaria de Bolívar. La verdad que es un proyecto muy lindo, justamente no hice tiempo ahora de mostrarlo en la presentación, pero la verdad que sí era muy interesante, y después mutó un poco porque, digamos, el municipio era el que tenía que llevar a cabo esas obras, y bueno, por cuestiones de no haber financiamiento no se pudo llevar a cabo, pero bueno, sigue el proyecto ahí en curso. Y bueno, ahí fueron 2 casos de aplicación directa de la ley a través de los consorcios urbanísticos,
donde se desafectaron 2 usos incompatibles desde el punto de vista urbanístico y a su vez se captó suelo urbano para generar después políticas públicas, digamos, de vivienda o lo que fuera. No sé si Erika querés aportar algo. Sí, hola, ¿cómo están? Bueno, yo soy Erika. Escuchaba ya desde la jornada anterior de lo que son los consejos locales. Nosotros en Bolívar tenemos la Comisión de la Vivienda creada. Gracias a eso, y no recuerdo quién hizo una pregunta hoy sobre cómo podía implementarse en base a la distinta problemática, sobre todo de las ciudades más chicas. Bolívar también es una ciudad chica, tenemos 40.000 habitantes aproximadamente. No tenemos agrupaciones que requieran participación y por suerte tampoco una problemática grave de usurpación o gente en la calle, por suerte. Entonces, dentro de la Comisión de la Vivienda, lo que sí hacemos es reunirnos todos los años, obviamente, y todo lo que sean los programas de vivienda o distintas problemáticas que puedan surgir en la ciudad, se tratan en las reuniones de comisión. La Comisión de la Vivienda está integrada por un integrante de cada bloque del Consejo Deliberante, 2 representantes del Departamento Ejecutivo, trabajadoras sociales, arquitectos, ingenieros, maestro mayor de obras, y el presidente de la comisión que lo designa el intendente. En las reuniones de comisión, nosotros además tenemos una ordenanza de Ruipavi, que ahí está el registro de todas las personas que necesiten una vivienda, de todos los que son los programas de lo que fue Techo Digno en su momento, cualquier programa de vivienda social, y tanto las inscripciones como el previo a un sorteo, las preadjudicaciones e incluso la obra pasan por la Comisión de la Vivienda. Tenemos, esa ordenanza, las 2 ordenanzas creadas, las de Comisión de Vivienda y las de Ruipavi, y el resto de programas, como decía Mariano, el tema de los consorcios, que también están en base a la implementación de lo que surge de la Ley de Hábitat. También pudimos implementar en el 2017 el programa de lotes con servicios, de un remanente que había, lindero también a planta urbana. De ahí teníamos 102 lotes que se sortearon en 2017, y los servicios en ese entonces los proveía la municipalidad. El movimiento de suelo lo hicimos desde el municipio, la apertura de calles, el agua, la red eléctrica y el alumbrado público. Ahora presentamos un proyecto en suelo para llevar cloacas, cordón cuneti mejorado, para poder complementar el tema de los servicios, sobre todo las cloacas. Y tenemos también un convenio que firmamos ahora hace poco, que estamos licitando, también en el Ministerio, con el Plan Nacional de Suelo Urbano, donde vamos a tener también infraestructura para 154 terrenos, que vamos a trabajar en conjunto con Casa Propia, que sería lo nuevo a Techo Digno, trabajando la vivienda de una manera más sustentable, incluso la zona y la vivienda, y también en complemento a créditos hipotecarios para las personas que califiquen para poder sacar el crédito. Pensábamos hacerlo mixto porque no todas las personas califican a un crédito hipotecario, y la demanda en Bolívar, por ejemplo, de lo que es Ruipavi, tenemos más de 2.000 personas inscritas con necesidad de vivienda. El último programa que tuvimos fue el de Techo Digno, hasta el 2015 que tuvimos sorteos y adjudicados, que pudimos hacer 150 viviendas. Pero desde ese entonces a la actualidad no teníamos otro programa como para poder presentar a nivel nacional tampoco, porque no hubo, durante la gestión de Macri, no hubo ningún programa de viviendas para poder presentar nuevo, y bueno, ahora sí tenemos proyectos nuevos de vivienda y de lotes. Bueno, y Mariano seguramente va a comentar el tema de la zonificación, que eso ayudó mucho también, porque
nosotros el remanente de ahora del convenio de suelo que tenemos de 154 terrenos, se hizo gracias al trabajo de Mariano y del área legal, que hicieron la retrocesión de toda esa zona porque pertenecía al instituto, que nosotros lo habíamos donado en el programa de Liga de Amas de Casa, en una gestiones anteriores, porque fue de hace mucho tiempo, que siempre se tenía que donar el macizo de tierras para que el instituto o cualquier programa provea los distintos programas de vivienda, y se llevó, no recuerdo Mariano, pero como un año aproximadamente hasta que se logró la retrocesión, para poder volver a disponer esas tierras y poder volver a presentar distintos programas para poder volver a hacernos de toda esa tierra. Consulta, ¿están viendo la presentación o...? Sí, se ve. Sí, se ve. Ah, bien. Ah, listo. Bueno, no, hago un breve raconto de esta cuestión para poder detenerme en una lámina que está relacionado más a la temática directa de la aplicación de la ley de hábitat. No, bueno, en realidad el código es exclusivamente de la ciudad cabecera de Bolívar. Es una especie de mix entre, o sea, es más que una zonificación, pero no llega a ser un plan. Digamos, avanza mucho más que una zonificación, porque bueno, ya tiene lineamientos y cuestiones más específicas de cómo llevarlo a cabo, etapas de crecimiento y demás, pero no es un plan, digamos, urbano concreto, el cual muchas veces no se llega a eso por el hecho de la cuestión también presupuestaria que hay que considerar, que muchas veces con los avatares económicos que tenemos en este país no es un inconveniente. Pero bueno, la ciudad cabecera tiene una cuadrícula típica de ciudad bonaerense, diseñada ya como casi todas las ciudades por el Departamento de Ingeniería de La Plata, digamos. Es un damero de 16 por 16 con, a ver si se aprecia en el siguiente plano, ahí se ve un poquito mejor, con las plazas en los remates de las avenidas, en las direcciones, digamos, de los ejes cardenales. Y bueno, a lo largo, obviamente, de las décadas, el trazado original es de 1878, y recién, aproximadamente en la década del 80, empezó a derramarse fuera del casco urbano original, donde fue creciendo en el sentido, digamos, noreste, sureste, que en ese momento era como el ingreso desde Buenos Aires o La Plata hacia el cementerio que le decimos nosotros, al otro extremo. Y bueno, esa dispersión, como decía, se la fue bancando la vieja zonificación hasta la década aproximadamente del 2010, por ahí, que ya se consideraba, digamos, una actualización del código. Así que, bueno, acá un poco en la siguiente lámina se aprecia un poco el diagnóstico de situación con lo que nos encontramos para llevarlo a cabo al código. Bueno, se aprecian las tensiones que fue sufriendo, digamos, de crecimiento disperso, desordenado y básicamente, como comentaba anteriormente, con tensiones de tipo inmobiliaria, donde por ahí en el sector de abajo, que es la ruta 226, existían dos viejos clubes, como especie de clubes de campo, habían surgido, con una barriada alrededor, y bueno, eso tensionó el crecimiento de esa característica
residencial urbano hacia esas zonas. Y como sucedió eso también del otro lado de la ruta 226, también ahí se generó otro sector de tensión y de crecimiento inmobiliario. A su vez también fueron quedando vacíos urbanos, uno del otro lado de la vía, y otro importante, como en el ingreso que yo le decía antiguamente, que era desde Buenos Aires o La Plata, que viene a ser la ruta 205. Bueno, todo esas cuestiones fueron generando ese crecimiento disperso y bueno, es lo que se pretende en cierta forma ordenar o alinear con el nuevo código. Acá un poco es un gráfico de una especie de circunvalación que haría reordenar todo, pero es una cuestión hipotética y gráfica. Este otro plano muestra sí, los vacíos urbanos, las etapas de crecimiento que el Estado propone a través de este código de ir llevándose a cabo en diferentes etapas. Se muestran, son sectores básicamente de privados, pero donde se quiere ir poniendo foco para hacer como el completamiento de la ciudad. Esto es un poco lo que le comentaba de el reordenamiento vial que se le quiere hacer a la ciudad o se pretende, donde se ve la línea punteada azul, es la existente ruta 226, y esta especie de nueva circunvalación que rodea el crecimiento del otro lado de la ruta y lo pretende incorporar al casco fundacional. Eso es un lineamiento, tal vez no lo vea yo concretado, pero es la idea. Acá un poquito se ven las comparativas de lo que era la antigua zonificación, donde se ve la mancha urbana, digamos, el color rosadito es la vieja zonificación de área urbana y la complementaria alrededor. La comparativa de al lado, digamos, es lo permitido en la actualidad, donde se pretende justamente la mancha urbana hacerla más compacta, y sí se dispone de un gran área complementaria que tendría posibilidades de desarrollos de tipo industriales, productivos, etc. Y un poquito, bueno, abajo se ven también la comparativa, pero con relación a la intensidad de uso, digamos, en la ocupación, alturas y demás. Esta lámina es un poquito la que yo les decía, la que resume un poco la cuestión de la aplicación de la ley de hábitat, ¿no? Digamos, como para darle sustentabilidad al nuevo crecimiento de la ciudad, obviamente que se consideró que debía, digamos, para liberarse, ¿no?, su nueva zona de crecimiento, el Estado tenía que tener justamente, digamos, a través de la captación de suelo, obtener, digamos, el modo de llevar a cabo ese crecimiento, ya sea dotándole de servicios o que el privado lo vaya costeando, pero a cambio, obviamente, de captación de suelo.
Y bueno, y un poquito se muestra en ese rosadito lo que podría, el hipotético de lo que podría crecer la ciudad, y abajo, digamos, con ese porcentual de crecimiento se ejemplifica la captación en plusvalía que podría tener el municipio. O sea, de X cantidad de hectáreas, cuánto podría captar con infraestructura o simplemente con el cambio normativo. No sé si se entiende esa cuestión. Digamos, como lo dice ahí, con provisión de infraestructura podríamos obtener 155 hectáreas para desarrollar diferentes oportunidades de loteo o lo que fuere, o 46 aplicándole solamente un 15% de captación. Y bueno, después en el cuadrito acá se mencionan todas las cuestiones relacionadas a la aplicación, ¿no?, de las herramientas de la ley de hábitat, como los convenios urbanísticos, consorcios, las corporaciones de empresas públicas, el reajuste o englobamiento de parcelario. Digamos, esas básicamente han sido las que hemos aplicado, el banco de tierra, ¿qué más? A ver. Y bueno, y un temita ahí fundamental, que por ahí es como donde querría cerrar un poco la exposición, es la creación del Fondo de Promoción Urbana, hecho que no hemos podido lograr a la fecha, y que para todo aquel que esté pensando justamente en concretar un nuevo código y de poder aplicar todas estas herramientas, es de fundamental importancia poder obtenerlo. ¿Por qué? Porque muchos de los consorcios que hemos hecho con privados, después de más de 2 años de haberlos concretado, no le hemos podido completar la infraestructura, estamos todavía con carencias de poder llevarlo a cabo, digamos, en su finalidad. Y bueno, entonces, obviamente si la Secretaría de Planeamiento o Dirección tuviera disponibilidad de estos fondos, obviamente podría llevar estas políticas, ¿no?, a la ejecución directa. Por ahí si hay algún contador mirando esto no va a estar muy contento, porque obviamente el día que fui a planteárselo me sacaron de rasque, pero bueno, es otro tema ya. Pero lo considero, digamos, algo sumamente importante poder llevarlo a cabo, porque sin fondos muchas de estas políticas no pueden llevarse a cabo. Y bueno, la última lámina es lo que quedó, digamos, de la propuesta normativa. Así que un poco eso es la exposición. Si quieren hacer alguna consulta, acá estamos. Bien, Mariano. Bueno, muchísimas gracias, Erika y Mariano. Muy clara la exposición. Acá tenemos una pregunta de Guillermo Curtit, que dice: ¿en qué porcentaje y cómo se concretan las distribuciones? Por ejemplo, lotes de servicio en tierra privada. Discúlpame, repetime la pregunta. ¿Está en el chat? Está en el chat, dicen. Hola. ¿Qué tal? Si quieren. Hola, ¿cómo andás, Guillermo? Directamente, ¿cómo están? No, bien, bien. Porque no terminaba de entender hoy cuando decía los del 12% y lo de la contribución, y ahora cuando mencionabas lo de no contar con un fondo de desarrollo urbano, bueno, nada, me empezaban a surgir preguntas. Me imagino que
si no hay Fondo de Desarrollo Urbano, la contribución en el marco de la 14449 se hará siempre con tierra. Y entonces, que no sé si es así, pero digo, si es así, No. ¿cómo es el porcentaje que establecen? Y después, ¿cómo se relaciona con los servicios? Porque cuando vos decís que el municipio hace los servicios, bueno, no me queda claro ahí, digamos, cómo entra en juego todo, o sea, valorización, contribución y Sí. ejecución de servicios por parte del municipio, ¿no? Porque eso lo hemos visto, no digo que sea el caso, pero por eso te pregunto, en muchos municipios que por un lado reciben, digamos, la participación correspondiente, pero le ejecutan los servicios, con lo cual a veces el municipio pone más plata, que se entiende, Claro. como que sale hecho, o a veces pierde plata. Pero bueno, Sí, no, sí, para entender un poco cómo están Claro, aplicando esa dinámica. Bien, Gracias. te explico un poquito. Concretamente tenemos, hoy en día es el 15% la captación para toda subdivisión, digamos, que haya sido beneficiada, ¿no?, con el nuevo código. Sí o sí tienen que tributar ese 15%. Obviamente que para mí lo ideal es la captación en suelo, pero la ordenanza ya lo preveía desde que está sancionada en el 2012, la de plusvalía o contribución por mejora, también proponía la opción del pago en dinero. Hoy, a la fecha, hoy 28 del 6, las arcas municipales están obviamente necesitando dinero y no suelo urbano. A su entender, no al mío, pero bueno, es así. Y obviamente que va a haber muchísimo más para captar de lo que hay a la fecha, pero justamente por eso remarcaba la creación del fondo, porque si una Secretaría de Planeamiento dispone de ese dinero, lo va obviamente a llevar directamente a obras de infraestructura. Así que por ahí eso es un poquito la explicación. No sé si queda un poquito más claro ahora. No, sí, se entiende y se justifica la preocupación de no contar con un fondo, porque de alguna manera se ingresa a rentas generales, puede ir a cualquier destino. Lo que no me queda claro es si cuando ustedes ejecutan la infraestructura o la infraestructura se cobra, digamos, por fuera de esa contribución, que es la que corresponde a la valorización, por ejemplo, por el cambio normativo. Claro, tenemos un ejemplo de un consorcio de que se generaron exactamente 100 lotes, y ahí el municipio sí tiene que llevar a cabo la infraestructura, la red de agua y cloacas, que es lo que el municipio de Bolívar da servicio. También la obra eléctrica, pero bueno, eso es a través de una cooperativa. Y en ese caso la captación fue del 50-50. En ese momento hasta consideramos que había sido un negocio muy bueno para el municipio desde el punto de vista urbanístico, pero a la fecha han pasado 2 años y no hemos podido ni tirarle un metro de caña. Por ende, tampoco hemos obtenido esos lotes, así que estamos ahí en una problemática. Son obviamente cuestiones por ahí de las finanzas municipales que no han podido destinar eso específico a llevarlo a cabo. Por eso, volviendo a lo del fondo, de suma importancia poder lograrlo. ¿Sí? Gracias, Mariano. Perfecto, si se entiende claro. Acoto algo a lo que decía Mariano. Lo que pasa
pasa en Bolívar y seguramente en muchas ciudades, con el crecimiento de la ciudad, los servicios no dan abasto para hacer las ampliaciones de las redes de agua, de la red de cloacas. Siempre, por ejemplo, para esa zona donde está ese consorcio que cuenta Mariano, necesitamos proveer, además, la red de agua y de cloacas se provee desde el Estado municipal. No hay empresas privadas, lo coordina y lo maneja el municipio. Para la red de agua necesitaríamos de cisternas, porque no solo podríamos arrancar desde el nexo, desde el último nexo que tenemos del barrio Lindero, y para las cloacas necesitamos también de estaciones de bombeo. Entonces se hablan de montos que el municipio no puede afrontar de manera fácil, y ahora, bueno, estuvimos en el ministerio hace poco hablando sobre esta situación, y al ser sobre terrenos privados y terrenos públicos, el financiamiento para esa infraestructura solo podría ser para la parte del Estado municipal, no para el privado. Entonces, sí se podría, por ahí para contarlo como ejemplo, o para cualquier otra ciudad que quiera arrancar sobre el inicio de un consorcio, si el privado dona el 100% de la tierra al municipio, se puede hacer un convenio posterior, pasa que este consorcio ya lo teníamos existente, se puede hacer un convenio posterior donde se le devuelva al privado, en base a lo que se haya invertido también desde el Estado municipal, nacional, con la infraestructura, cuántos terrenos le corresponderían al privado y devolverle en tierra para que pueda tener el privado. Pero bueno, no es tan simple tampoco para que el privado done el 100% de las tierras, y se sabe que estas obras, hasta que se presenta, se logra el financiamiento, y ni hablar si cambia por ahí la gestión nacional, son proyectos que llevan muchos años. Gracias. Yo quisiera aportar algo que me parece sumamente interesante, la experiencia que compartieron Mariano e Erika, y también Ana Julia, porque me parece que pone en el centro de la escena esto de la decisión política de estos municipios de alguna manera en avanzar en la generación, como ustedes lo mencionaron en los dos casos, de suelo urbano, que es una de las demandas, o sea, una de las mayores demandas, principalmente nosotros lo vemos en las ciudades de Olavarría y Tandil. Digo, la clave es el acceso al suelo urbano, y ustedes, o sea, están trayendo ejemplos de diferentes herramientas que existen para generar suelo urbano, y que de alguna manera también pone en tensión un discurso municipal que muchas veces, hace hincapié en esta cuestión de que por cuestiones de competencia o de presupuesto tiene limitado su accionar. Digo, y ustedes están trayendo ejemplos bien concretos de, bueno, no es tan así, o sea, hay herramientas para generarlo, y me parece que está buenísimo socializar eso. Y después un punto que me parece también importante por ahí, en algún, no sé si tensionar o no, y que tiene que ver con esto. Digo, disponemos de muy buenas herramientas de políticas públicas, y aparecía acá, por lo menos en Benito Juárez, y en algún punto también en Bolívar, esta importancia de los planes de ordenamiento territorial y generar un diagnóstico participativo que obedezca a las realidades, pero también no quedarnos que conseguir eso, que es un piso súper importante, soluciona todo. Digo, porque en Tandil, por ejemplo, tenemos un plan de ordenamiento territorial que es muy bueno, y el problema está en cómo se utiliza ese plan de ordenamiento territorial, que genera muchísimas tensiones. Entonces eso también me parece que está bueno, llegar a acceder y generar estos instrumentos, y después también saber que eso es un piso y que va a depender de cómo se implemente, para que efectivamente responda a muchas veces a objetivos que son buenísimos, pero que se terminan distanciando de esas ideas iniciales. Muy interesante, Agustina, tu aporte. Es real, ¿no? A veces también, si bien son excusas o no, pero también es cierto que desde el marco normativo los municipios se encuentran con ciertas restricciones y limitaciones, como es la falta de autonomía, sobre todo en el orden económico-financiero.
Es decir, esto que dice Mariano por ahí, de que muchas veces pueden existir proyectos que son muy interesantes y muy importantes cuando vamos al área de rentas, ¿no? O al área de contaduría, nos encontramos con que los fondos o los recursos son insuficientes. No es poca cosa la falta de autonomía financiera y económica de los municipios. Por supuesto la institucional, que estamos en deuda en la provincia de Buenos Aires, pero la economía atraviesa todas nuestras vidas, desde las personas físicas a las personas jurídicas, como puede ser un municipio, ¿no? Alicia acá dice, bueno, que se tiene que retirar, muchísimas gracias por estos encuentros, gracias a la organización y a los brillantes expositores. Natalia acá hace también una acotación, dice, muy buena la exposición, quería saber si en el proceso de la conformación del nuevo código también contaron con la de POUT como actor externo y como instancias participativas y multiactorales, como en el caso de Benito Juárez. Gracias. Sí, después que lo vi a Guillermo me olvidé de agradecer, pero la DPO sí nos ayudó sí, en todos estos años, y obviamente no había sido posible sin la colaboración de ellos como asistencia técnica permanente, idas y vueltas, 2000 viajes a La Plata. Vi pasar a unos cuantos directores, los chicos ahí de la oficina técnica, y siempre al pie del cañón, así que nos han ayudado muchísimo. Bien. Bueno, no sé si tenemos alguna otra pregunta. Ya vamos llegando al final. Algo que nos parecía bastante imposible, ¿no? Porque a falta de expositor teníamos como miedo de llenar estas 3 horas en las exposiciones y en el debate. Así que bueno, si no tenemos como más preguntas, quizás vamos pensando en el cierre y en volvernos a encontrar próximamente el 12 de julio en la nueva charla que tenemos sobre hábitat y justicia, donde quizás nos encontremos con actores de las defensorías o del Poder Judicial, donde podamos de alguna manera dialogar desde otra perspectiva, pero siempre teniendo en cuenta estas cuestiones de las políticas o de las herramientas y estrategias que presenta esta nueva ley de hábitat, que es un recurso normativo que está en manos no solamente de nosotros como ciudadanos, sino también de los que hacen a la gestión pública, y por supuesto que muchas veces también de los operadores judiciales, ¿no? Así que bueno, yo quiero agradecer en nombre de la mesa a Ana Julia, a Dana, a Agustina, a Martín y a Erika por sus exposiciones y por su gran predisposición en la organización de esta charla. Y bueno, nos volveremos a encontrar entonces el 12 de julio.